Me llamo Valeria Robin Acevedo, soy profesora de antropología en la Universidad de París y acabo de publicar este libro, Los silencios de la guerra, memorias y conflicto armado en Ayacucho, Perú. Este libro se basa más que todo en un trabajo etnográfico que vine haciendo al cabo de unos 10 años sobre las representaciones del pasado, sobre las significaciones que en dos comunidades de la región de Ayacucho, en Ocros y en Huancapi, los campesinos quechuas han elaborado, digamos, sus memorias del conflicto. ¿Por qué esos dos lugares? Porque en realidad ahí la puesta en escena y las memorias de este conflicto armado interno no se producen de la misma manera, y la memoria oficial ahí significa más que todo memorias en las cuales los perpetradores del conflicto son actores distintos. Es decir, en Ocros la memoria oficial local considera a Sendero Luminoso como el mayor perpetrador, mientras en Huancapi, donde hubo una base militar contrasubversiva, las principales heridas del pasado están vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas. Lo que me interesó ver era no tanto como una investigación judicial, reconstruir la verdad con una B grande, sino ver cómo las poblaciones resignifican su pasado en cuanto a producciones culturales locales que les permiten también encontrar un lenguaje alternativo sobre la manera como se inscriben ellos mismos en la historia y cómo cuentan su pasado. Por ejemplo, en el caso de Ocros, la memoria oficial pasa también por una escenificación, una performance carnavalesca, con unos bailes que se han realizado donde la gente escenifica las masacres senderistas de inicios de los años 80. Y en el caso de Huancapi, lo que me interesó rastrear son esas memorias santificadas, digamos, alrededor del santo patrón, en el cual el santo, que es considerado como el fundador del pueblo, es también considerado como el que defendió a sus pobladores de los actores armados, tanto Sendero como el ejército, para su protección, digamos. Entonces ahí rastreo un poco la movilización que se hizo alrededor de este santo, con quien, digamos, los pobladores van a movilizarse precisamente en una forma muy alternativa de resistencia a la opresión militar y a las desapariciones forzadas en la base. ¿A qué se refiere específicamente con la expresión silencios de la guerra? ¿Qué quiere decirnos con silencios? Bueno, como bien dice Paul Ricoeur, el filósofo, cuando uno escenifica, muestra elementos del pasado, forzosamente estamos hablando de elementos seleccionados. Uno no puede evocar el conjunto del pasado. Entonces, claro, los silencios tienen que ver también, o sea, las memorias no solamente es lo que se muestra, sino también parte de lo que se olvida o lo que se silencia. Y los silencios de la guerra tienen que ver también con el hecho de que, más allá de un conflicto que a menudo es presentado de manera muy maniquea, muy dicotómica, en realidad, por eso yo inicio el libro diciendo que el mayor dolor también de este conflicto armado es que ha sido una guerra fratricida, y no solamente una presentación de un conflicto como siendo una lucha contraterrorista, como si los terroristas fuesen actores de otro planeta, digamos, ¿no? Y los silencios de la guerra tienen que ver precisamente con la dimensión también fratricida de ese conflicto,
y donde la violencia de los años 80 y 90 no puede entenderse a cabalidad solamente mediante el hecho de que hubo actores como Sendero Luminoso o el Ejército, sino también que es una violencia que debe entenderse mediante, digamos, la dimensión multifacética de esta violencia, y de ahí entender también la violencia de forma historizada, ¿no? Y ver cómo esta violencia política de los 80-90, que estalló en formas absolutamente atroces en ciertos lugares, con tantos muertos, no se puede prescindir de entender también los conflictos internos pre-conflicto armado, que pueden lograr a explicar precisamente lo que Stathis Kalyvas ha llamado la singularidad de la violencia de guerra civil, que es la barbarie y la intimidad, que también es parte de lo que pasó en los Andes peruanos. En el libro menciona un caso de que le cuentan, están contándole testimonios y son dos personas las que se apropian de la voz del pueblo, de la comunidad. ¿Cuáles fueron los obstáculos principales que encontró a lo largo de su investigación? Claro, ahí nos encontramos también en un contexto, o sea, yo empecé mi investigación en el contexto post-Comisión de la Verdad, y en el caso de Ocros, por ejemplo, ahí hay toda la movilización, hubo toda la movilización también de la memoria oficial local, es decir, ahí se formó una ronda campesina que inscribía, digamos, su discurso de memoria oficial local siguiendo, digamos, la memoria hegemónica de los 90, fujimorista y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un discurso en el cual se construía como los héroes de la pacificación. Entonces es cierto que cuando uno empieza a hacer trabajo de campo ahí, se topa, digamos, se encuentra con las dificultades de pasar más allá, digamos, de una memoria oficial y poder entender también las sendas alternativas, digamos, o las otras memorias que no necesariamente se expresan en el espacio público o que necesitan, digamos, otros caminos para poder expresarse, o otras vías. De ahí, por ejemplo, que el hecho de trabajar con las mujeres en quechua, de pasar tiempo con ellas, ahí encontré otro tipo de historias sobre el pasado, precisamente porque finalmente esas voces femeninas no tenían siempre cabida en el espacio público, donde eran los ronderos, que además en esa zona fueron casi estrictamente hombres, ¿no? Entonces es cierto que eso es lo propio también del trabajo del antropólogo, ¿no? Que a diferencia de una investigación que sea judicial o los de la CBR, que no tuvieron mucho tiempo para hacer investigación de campo de larga duración, el antropólogo puede precisamente pasar más tiempo y pasar más allá, digamos, de las memorias más oficiales, para poder rastrear, digamos, la complejidad de las distintas memorias, que también son motivos de conflictos de poder, por ejemplo, ¿no?